Bienvenidos a un espacio más de su programa Procesos de Vida, Vivir para Testimoniar y Testimoniar para Vivir. Es un espacio dedicado a las diferentes esferas de la vida social en todos los ambientes, social, económico, político, artístico, deportivo, religiosa, medicina, salud, belleza y mucho más. Y hoy tenemos un programa muy especial, un invitado que ya es por segunda vez que nos visita con un proyecto muy interesante a favor de la familia. La familia que actualmente se encuentra en una situación particular, porque no para nadie es una novedad que el uso de sustancias estupefacientes, de sustancias, drogas, vapor, cigarrillo, alcohol, está limitando grandemente la vida del ser humano y sobre todo a esta parte tan importante de la sociedad que son los jóvenes, niñas, niños y adolescentes. Y hoy tenemos con nosotros desde Scientology al señor Roberto Naya, y hoy tenemos con nosotros desde Scientology al señor Roberto Naya, que nos presentará unos proyectos muy interesantes que está trabajando esta institución para favorecer a la familia, a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. Bienvenido Roberto Naya una vez más a Procesos de Vida, Vivir para Testimoniar Gracias. y Testimoniar para Vivir. En este programa lo que tratamos es de llevar informaciones necesarias e indispensables que puedan de un modo u otro tocar, impactar a la sociedad, a la familia. Roberto, facilitador de Scientology. Sí. Scientology, ¿qué cosa es Scientology? Scientology es una filosofía aplicada, es un conocimiento de la vida que se aplica. El fundador L. Ron Hubbard en la universidad estudió ingeniería. Y tú sabes que los ingenieros no creen tanto en la fe, sino creen en el puente. Si tú lo haces bien, se va a quedar parado. Si no lo haces bien, se va a caer. La matemática es una ciencia exacta. Entonces, él atacó el problema de la humanidad con ese punto de vista. Tiene que funcionar, crear resultados. Y en sí, el propósito de la cienciología, de Scientology, es mejorar condiciones. Entonces, es algo impresionante que yo lo estaba pensando hoy, tantas condiciones que el señor Hubbard desarrolla una herramienta con resultados predecibles para cambiar esa condición. Muchas de las condiciones que tratamos en Scientology son condiciones individuales, de caracteres, de habilidades, de la mente, emociones. Muchas veces tenemos emociones indeseables, la depresión, la angustia, el miedo, el antagonismo. Hay gente que siempre tiene pique, cualquier cosa le puede dar un pique. Bueno, algunas veces uno puede pensar, bueno, él es así, pero en Scientology se puede escoger esa característica. Vamos a escoger la del pique, el que siempre está enojado, y encontrar de dónde viene, porque no es una condición óptima. Y en sí, aunque uno dice, bueno, no es terrible, pero en muchas familias algunas veces hay uno que se enoja mucho y le arruina el viaje a la playa a la familia entera con su enojo. Un viaje en carro, a lo mejor hay alguien que se enoja mucho y siempre criticando el tráfico. Todos podemos criticar el tráfico, pero ese hombre tiene una condición que debía descubrir de dónde viene. Y en Scientology tenemos una terapia que algo tan simple como eso, descubrir de dónde viene eso, de dónde viene esa emoción que él no puede controlar. Interesante, Roberto, porque trabajar directamente en la emotividad, que es un factor humano, que obviamente se muestra desde el profundo con las actitudes, lo que cargamos, los pesos, ¿no? Las situaciones, la vivencia que se arrastran y que de una manera u otra, pues entonces influyen
lo de ayer en el estado de ánimo de hoy. Entonces, a Sí. través de ese sistema con Scientology, las personas pueden trabajar consigo mismo para identificar la causa de eso que lo hace estar incómodo, con pique, encojonado. Sí, así mismito es. Y uno siente un alivio cuando lo descubre, porque se va a dar una sorpresa, algo que a lo mejor uno creía que era nativo en uno, Natural, natural, que nació con eso. De pronto se da cuenta que eso, una condición. una condición que empezó en algún momento, se le pegó de algo de la vida. Y entonces uno se siente muy alegre de conocerse. Cualquier filosofía tiene que incluir el conocerse a sí mismo. Hay muchas cosas en este mundo, hasta cosas de género, que algunas veces hay personas que dicen, ¿y por qué yo tengo esta tendencia? ¿Por qué yo tengo esta otra tendencia? Y muchas veces descubren que empezó esta condición, a lo mejor empezó muy joven, pero no nació con uno. Bueno, déjame corregirme, porque hay veces que las experiencias prenatales pueden influenciar el comportamiento de uno. Así que sí puede empezar antes del nacimiento, pero con la vida, en esta vida, empezó en esta vida. Y hay muchas condiciones, el nerviosismo, la falta de memoria, tiempo de reacción. Uno cree, mira, ¿y eso qué tiene que ver? Oye, qué rápido uno contesta una pregunta. Es muy valioso. En una empresa, la persona que tiene un retardo de comunicación, que tú le dices algo y es como que cuesta trabajo llegar a donde está. Tú le mejoras la reacción, el tiempo de reacción a una persona y le cambias la vida porque contesta más rápido, la gente se siente mejor al lado de él y él anda más rápido, anda más entusiasta. En pocas palabras, mejora la convivencia. Sí. Porque es bien, o sea, es muy común que personas por razones fútiles, por razones personales, pues puedan estar incómodas un momento, pero no todo el tiempo. Entonces, seguramente tener un encuentro profundo, un análisis profundo del yo, de Sí. conocerme interiormente para saber cuáles son mis fragilidades y trabajar sobre ellas, es una buena metódica. Exacto. Entonces, mire, yo tengo aquí 3 libritos importantes. Sé que Scientology tiene un proyecto extraordinario que me encanta, me gusta. El camino a la felicidad, guía básica para el sentido común y para mejorar y vivir mejor. Exacto. ¿En qué consiste este camino a la felicidad? Y esta guía básica. Este librito lo escribió el señor L. Ron Hubbard porque en el 1978 empezó a hacer un estudio de la sociedad, a ver qué estaba pasando. Y descubrió que la moralidad, definición de moralidad es saber qué es correcto e incorrecto. Si tú eres moral, sabes qué es correcto e incorrecto. Y lo aplicas, porque hay veces que uno sabe que es correcto e incorrecto y no lo aplica. Entonces la moralidad en sí es poder tomar las decisiones éticas, moral, en la vida. Y él hizo un estudio profundo, porque como Scientology estuvo evolucionando, se dedicó en el individuo, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que la sociedad como una entidad necesita ayuda. Y una de las primeras cosas que él descubrió es la moralidad. Entonces escribió este librito que tiene 21 preceptos, reglas para ser feliz. 21 preceptos, reglas para ser feliz. La primera es cuida de ti mismo. Vamos a ver, porque esto está interesante. Sé moderado. Ama y ayuda a los niños. Sí. Tenemos honra y ayuda a tus padres. Das un buen ejemplo. Busca vivir con la verdad. No asesines. No hagas nada ilegal. Apoya a un gobierno dirigido para toda la gente. No dañes a una persona de voluntad buena.
Exacto. Protege y mejora tu medio ambiente. No robes. Sé digno de confianza. Cumple con tus obligaciones. Sé industrioso. Sé competente. Y respeta la creencia religiosa de los demás. Trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. La regla de oro. No. Ahora, intenta tratar a los demás como te gustaría que te traten. Inversa a lo que dijimos anteriormente. Bueno, porque no le haga saber si algo es bueno o no. Es si a ti te gustaría que te lo hicieran así. Si no te gustaría, quiere decir que es algo malo. Es muy común, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Exacto. Entonces, intenta tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Y eso es muy interesante porque si yo te trato con respeto, automáticamente tú me vas a empezar, como tú tratas a los demás, le estás dando las instrucciones de cómo tú quieres que te traten a ti. Y la 21ª, florece y prospera. Sí, eso es muy interesante porque en la vida uno tiene metas y hay personas que aplastan esas metas. Y uno tiene que mantenerse firme en florecer y prosperar en lo que le gusta. ¿Ok? Además que el mismo Michael Jordan, el basquetbolista mejor, a él lo votaron del equipo de high school. Cualquiera se hubiera abandonado y él floreció y prosperó. Dice, voy a practicar más, ¿verdad? Y se convirtió en... Digo, aquí no me quieren, pero yo sé lo que quiero, entonces yo voy a seguir adelante luchando por mis metas, y lo logró. Qué bonito es así. Y eso es y si eres inmoral, te das por vencido. Exacto. El camino a la felicidad, una guía basada en el sentido común para vivir mejor. Bueno, 21 reglas. Y con estas 21 reglas aplicadas, nosotros podemos llegar a ser feliz y vivir mejor. Y mantenerse en su camino, porque una de las ideas aquí y en cualquier otro lugar, algunas veces uno dice, ser moral no es divertido. La inmoralidad es lo que te trae la felicidad. Y eso no es verdad. La felicidad real viene de las acciones buenas que tú haces. Sientes satisfacción. O sea, cuando haces una cosa buena, te sientes como una espinita, una alegría interna que como que te marea y dices, wow, hoy estoy bien. Porque te da satisfacción cuando realmente haces algo que tú sientes que tiene un resultado positivo, no solamente para ti, sino te digo para los algo, demás. Ayer paré en un colmado a comprar algo y yo tengo 2 celulares. Los puse ahí en el mostrador, ordené lo que quería, me lo dieron y me fui. Y después yo digo, los teléfonos, marcha atrás en una calle y uno pensando, ay, ya se me perdió. Y cuando yo entré, el joven del colmado dice, mira, oye, si le ves la cara de alegría a ese hombre, porque cualquiera se lo pudiera haber llevado. Y él tenía una felicidad y yo le digo, oye, gracias. Entonces, el camino a la felicidad es un método que utiliza, una herramienta que utiliza Scientology para ayudar a las personas a mejorarse a sí mismos y vivir mejor. Y se pudiera decir que te ayuda porque está basado en el sentido común. Entonces es algo que ya uno sabe. Cuando tú estuviste leyendo eso, algunas a lo mejor veían y dicen, eso yo lo sé. Y es en sí, ya lo sabes. Practiquémoslos. Ahora, vamos a llevarlos a la práctica. Exacto, como entonces uno tiene que reforzar, rehabilitar ese deseo a ser bueno y a ser más bueno, porque todo se puede mejorar. Entonces uno va
una de las cosas es cuidar de ti mismo. Tú te puedes lavar los dientes, pero a lo mejor te lo puedes lavar un poco mejor o más a menudo. Y usted sabe lo malo que es un dolor de dientes. Eso es un camino de la infelicidad, porque mire, eso es, Sí. o sea, una carie, o sea, una persona que no tiene una higiene adecuada bucal, riesga que tenga una carie. Y una carie en profundidad, que haya comido Oye, nervio, ese ese es un dolor que que llega quebranta al la alma. vida. Entonces, seguramente una persona no es muy feliz con un dolor de muela. Es interesante, pero todas estas reglas, como cuida tus dientes, las consecuencias son dolorosas. Hay otro precepto que es ser fiel a tu pareja sexual. Todo el mundo sabe eso desde primer grado. Cuando tú tenías una amiguita o un amigo, sabías que tenías que ser fiel con él y no ser fiel puede destruirle la vida a alguien. Y ustedes seguro que conocen a alguien que a lo mejor tenía un matrimonio más o menos bueno, fue infiel, se enteraron, explotó la cosa. Coroló todo, se cayó y ahí todo se desbarató. Entonces, todas las violaciones morales tienen consecuencias. Otro proyecto interesante que veo por aquí es la verdad sobre la droga. La verdad sobre la droga es una verdad dura y amarga, sobre todo aquí en República Dominicana, porque he visto y he notado, he observado que el microtráfico se ha convertido casi en una total normalidad. Pero la parte más afectada de este tema son los jóvenes. Hay muchos adultos, diferentes clases sociales, que consumen drogas, o sea que ya la droga es como relajante más utilizado en el mundo. De marihuana, la cocaína, ya estoy mejor, no pienso, descanso, duermo. Y yo entendí que no solamente tuve unos encuentros hablando de charlas sobre la droga, y no son solamente los muchachos de los barrios que utilizan las drogas, ni los jóvenes. Hay condiciones, o sea, las drogas la usan en diferentes ambientes sociales y adultos, profesionales de todos los sectores. Entonces, la droga, la verdad sobre la droga, veo que contiene diferentes libros de diferentes drogas. La verdad sobre la droga destruye y arruina a millones de personas. Lo importante que usted debería saber: ¿cuánto debe saber realmente de la droga? La verdad sobre la marihuana, la verdad sobre el alcohol, el éxtasis, la cocaína y el crack. Prácticamente las drogas más usadas en el mundo, en todas partes. Háblame de este proyecto, ¿en qué consiste? Porque veo que están muy bien divididas, con implicaciones muy directas y con imágenes muy representativas. ¿En qué cosa consiste la verdad sobre la droga? Bueno, igual que el señor Hubbard empezó el camino a la felicidad para ayudar la moralidad cultural. Otra de las condiciones en una cultura que definitivamente destruye vidas es la droga. Entonces, él ordenó que desarrollaran un programa para ayudar en eso. Y es un programa educativo, es preventivo en cierto modo, porque si un joven estudia esto, cuando alguien le dice, mira, prueba esto, él ya está como vacunado. A ver si te gusta. Oye, y garantizado que en algún momento en la vida, menos que viva en la luna, alguien le va a ofrecer algo. Y ahí él tiene que decir sí o no. Si de casualidad se tropezó con un facilitador del programa de la verdad sobre las drogas, va a tener una herramienta para analizar. Porque, oye, los vendedores mejores, uno de los vendedores mejores es el que vende droga. Porque muchas veces hasta te hace probar. Influenza, tómala, coge la prueba, no me lo dé ahora. Y después tú me dices, me lo da después. Entonces así crean como un comerciante de droga o un dependiente. Ese es un sistema
que más se utiliza en ese ambiente. Y ahora una cosa interesante, le voy a decir una palabra que se llama liberado. Liberado es cuando uno llega a un punto que se siente, wow, un alivio, porque tenía un problema y se le quitó. Ok, vamos a decir que todos hemos pasado problemas económicos. Oye, la presión, el peso de un problema o problemita económico, y de pronto te entra un dinerito y tú, wow, te sientes una liberación. Es un estado espiritual, mental, emocional, liberado. Tenías un problema que te estaba pesando y lo resuelves. Se te quita como una masa. Eso, el efecto. Bueno, eso existe, estar liberado. La droga da una liberación artificial. El Mismo efecto, pero superfluo. Tú te sientes, vamos a decir de un dolor de cabeza. Tienes un dolor de cabeza, una presión. Te tomas un calmante y de pronto te sientes liberada. Vamos a decir que tienes un día, vamos a decir que yo no sé bailar bachata. Y estoy en un lugar y siento la presión esa, mucho. No sé bailar, qué pena, qué pena. Me tomo 2 traguitos. Te inhibiste, ya te sientes inhibido. A bailar se ha dicho. Yo me acuerdo que había al frente del Centro Olímpico un barcito que se oía y tocaba mucha bachata. Y un día pasé por ahí y habían unos americanos bailando que parecía que estaban haciendo ejercicio. Pero ellos felices. Estaban liberados, se tomaron unas cervecitas y se le quitó eso. Entonces, el problema de la droga es que te da esa liberación. Entonces, cuando tú quieres la liberación que tú quieres, entonces, ¿qué vas a hacer? La usas otra vez. La usas otra vez. Entonces, así te enganchan. Y así creas la dependencia. Mira, aquí tenemos otros temas. La verdad sobre los abusos de los fármacos recetados, porque hay fármacos que son dopantes. La verdad sobre la metanfetamina de cristal. Verdad sobre los inhalantes. Verdad sobre sobre la heroína. La verdad sobre el LSD. LSD. LSD es la sigla de la dietilamida de ácido lisérgico. Que lo hace a uno alucinar. Y interesantemente, está de moda ahora otra vez. Y la LSD se diseñó, que lo explica en el librito, porque esto es la verdad, para que las personas entiendan. La LSD fue desarrollado por el gobierno para poder inducir psicosis. Entonces, querían estudiar a un psicótico, le daban LSD y el tipo era un psicótico, un loco. Obviamente, cuando se le pasa la droga, regresan un poquito a la normalidad. Pero hay personas en los 1960, los hippies, LSD era muy popular y uno veía cosas, alucina. LSD, dietilamida del ácido lisérgico, sí, que es un compuesto químico. Totalmente, fue diseñado. La verdad sobre los analgésicos, calmantes. Sí. El abuso de metilfetaminato, Ribofen, Concerta, Tradea, Ritalin. Esos son fármacos. Sí, hay una epidemia porque ahora la droga la están haciendo tan fuerte que hay mucha gente muriéndose de fentanyl. Ahora, lo bueno de estos libritos son muy interesantes porque son hechos. Están hechos basados en vidas reales. Sí, este librito no es para que no tomes tanto alcohol, no fumes marihuana, no te da consejo. Lo que te está dando es la verdad.
cómo se hace el alcohol. El alcohol, tú sabes que es la fermentación de Azúcar. de frutas y Azúcar de azúcar caña. y grano. Fermentación es podrir. Así lo diseñaron. Yo me imagino que el primero que inventó el Alcohol. alcohol, había una sopa ahí podrida y él lo probó y le dio una nota y inventaron el alcohol. Porque fermentación es Estado de putrefacción. exacto. Pero entonces el programa de nosotros que funciona en otros no, que otros programas no. Porque nosotros no le estamos diciendo, estúdiatelo. Teniendo fe que la mente humana, cuando ve la verdad, uno dice... Y que los conocimientos es la base de muchas cosas en la vida. Sí. El que no sabe es como el que no ve, pero hay de aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Eso está escrito ante la Biblia. Ahora, los derechos humanos, la historia de los derechos humanos y derechos de los jóvenes. Esto está muy interesante porque los jóvenes tienen sus derechos a ir a la escuela, a ser seguido, a la educación, alimentos, sí, a atención de los padres, a los cuidados a médicos, a jugar, a hacer las actividades extraescolares, a hacer deporte, o sea, tener una vida normal, pero esto no siempre sucede. Exacto. Y es algo interesante que uno puede decir, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es un derecho humano? Y son derechos que tú tienes por ser humano. Y en una época no existían o no estaban escritos, siempre han existido. Pero antes los reyes eran los únicos que tenían derechos humanos y el resto de la población no tenía. Entonces fue un gran avance cuando al fin lo identificaron, lo escribieron y lo codificaron. Y el estudio de los derechos humanos es muy interesante porque aquí algunas veces uno dice, no, los derechos humanos es para los criminales. No, yo para proteger al criminal. Y no, yo tengo derechos humanos y que alguien no venga a robarme. Es un derecho. Que si yo tengo algo en mi casa, que alguien no rompa la puerta y me lo robe. Entonces, el estudio de esto te hace dos cosas. Te sube la confianza para que tú sepas que tú sí tienes derecho y no vas a dejar a alguien abusarte o violarte. Pero también te educa que las personas ajenas tienen derechos humanos. Entonces valorizas más que tú, como ser humano, tienes derecho a tus opiniones, a tus pertenencias. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces, me da dos cosas. Me empodera a mí o al niño que, concho, yo sí tengo derechos humanos, pero también que el otro también lo tiene. Sí, mira, aquí en este librito, que es pequeño, hay unos elencados 30 derechos, y donde el último dice, ninguno puede quitarte derecho humano. Exacto. Tienes derecho de autor, el derecho a la instrucción, el derecho archivo a la comida y al techo, el derecho a divertirte, el derecho a laborar, a la providencia social, derecho a la democracia, el derecho a ser parte de organizaciones sociales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, derecho a la propiedad, derecho al matrimonio en la familia, derecho a la nacionalidad, derecho a asilo político en este caso, libertad de movimiento, derecho a la privacidad, eres inocente hasta que se prueba lo contrario, el derecho a un proceso legal, ninguna detención injusta. Todos los seres humanos tenemos que estar protegidos por la ley. Somos todos iguales delante de la ley. Tienes derecho a donde quieras que tú vayas, a que no te torturen, a ninguna esclavitud, derecho a la vida, a no ser discriminado,
y delante de la ley somos todos iguales. Esto es discutible, ¿eh? Porque realmente están escritos ahí claro, pero no siempre son iguales para todos los derechos, aunque sí debería ser así. Tiene que ser así. Y una sociedad que sabe que tiene derechos humanos y le otorga a los demás derechos humanos, es Próspera, sí, hay más armonía. igualdad. Y en la calle uno oye muchas que, ay, no, como que otros tienen derechos, pero uno no tiene. Pero se empieza conociéndolo, estudiándolo. Y tenemos programas de esto. Una purificación, una respuesta ilustrada a las drogas, un programa de purificación. Eso es Scientology. Sí, eso lo desarrolló, él es Ron Hubbard, es el método Hubbard, porque la educación es como prevenir, ¿verdad? Pero se ha descubierto que ya las personas que cogen drogas, algo le ha pasado. Cambia el organismo. Una droga es una toxina. El cuerpo no sabe qué hacer con esas toxinas y altera alguna función. Entonces, este es un programa que él desarrolló con vitaminas y baños de sauna para limpiar las moléculas, porque se ha descubierto que, vamos a decir que tú cogiste una droga, te operaron del apéndice cuando tenías 7 años, y uno que, no, ya se me eliminó eso. Si estudian tus células, las moléculas de la anestesia están todavía. ¿Cuánto tiempo puede estar el seño, ¿no? De que hubo una sustancia de consumo de sustancia de droga. Bueno, hay algunas que si lo hiciste en las últimas 24, creo que en marihuana es 7 días. Pero yo estoy hablando de algo muy profundo, que ya moléculas. A nivel molecular, el organismo. Exacto. Entonces, el señor Hubbard descubrió que con unas vitaminas que tienden a dejar el cuerpo soltar tóxicas y después por los poros, que es uno suda. Entonces, elimina. Hay unos programas, bueno, en los centros de cienciología uno lo hace no porque es un drogadicto, sino la comida, las hormonas que le dan a las vacas, estos pollos que crecen en 2 semanas, un cereal. Tú compras un cereal y tú dices, ¿y por qué este es maíz? Un cereal de maíz, pero tiene 25 químicas y las químicas son tóxicas que no son parte del cuerpo. El cuerpo muchas veces no sabe qué hacer. Reconoce, las directa y activa. Entonces, una persona normal que nunca ha cogido droga también siente un beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? Las presépticos, como uno de pronto ve los colores, escucha mejor, huele mejor. Se siente menos pesante el cuerpo, el organismo. Sí. Como cuando hace un sauna, hasta para la persona, me gusta muchísimo el sauna, y cuando veo el sauna siento una ligereza, así como una fluidez, una calma, me la siento mucho más ligera. Exacto. Este es un poco más profundo porque uno está 2 horas y media mínimamente en el sauna, tomando unas vitaminas especiales, obviamente tomando sal y potasio para hidratarse. Hidratar, recuperar. Sale, no es que estás 2 horas en el sauna, porque puedes estar 10 minutos, sales, te refrescas, entras otra vez, te tomas las vitaminas, pero el resultado es... ¿Y dónde está buscado Scientology aquí en República Dominicana? Estamos detrás de el Multicenter La Sirena. La Sirena está al frente, Alefoque está a la derecha. Nosotros somos el edificio que es una cremita gris. Está al lado del Alefoque, cerca. Al lado. El segundo piso, suite 207. Ahí también se hacen hay 21 cursos de mejoramiento personal. Cómo eliminar los altos y bajos, cómo aprender a vivir con personas,
cómo reparar un matrimonio, cómo empezar un matrimonio, eh, cómo ser un buen ejecutivo, cómo ser un líder, cómo manejar las finanzas. 21 temas que nos tropezamos todos los días. Y los cursitos esos son como de 10 horas. No son... Muy interesante, Sí. súper interesante. Roberto, me da mucho gusto poder conocer de todos estos proyectos que me parecen necesarios e interesantes para todos los niveles, edades, clases sociales, porque todos necesitamos estar bien, tener regla básica para mejorar la vida y sobre todo estar lejos de las drogas. Y si está dentro de la droga, saber cómo salir de ese camino. Pero los derechos sobre los jóvenes es un tema bastante importante, donde tenemos que hacer ley de concientización en las familias porque tenemos un problema de valores. Ya no son como antes. Ya la familia, por los compromisos, las redes sociales, los celulares, no se dedican el tiempo, no hay el mismo nivel de comunicación en muchas familias que que teníamos antes, porque esto es genérico. Entonces, hay unos proyectos que se están realizando con Fopredom Mujer que se llama La Mochila de la Esperanza. En esa Mochila de la Esperanza se estarán visitando algunos barrios, iglesias, clubes, juntas de vecinos, visitas sorpresa en lugares estratégicos para llevar una mochila a la zona y cargarla con el librito que tiene los detalles del camino de la felicidad, los derechos de las jóvenes y la verdad sobre la droga. Qué interesante posibilidad van a tener muchos jóvenes de poder entender cosas y sobre todo estudiarla, porque también se harán unos proyectos de formación, sea en la estructura de Scientology, que itinerante en diferentes barrios a través de las iglesias y las asociaciones y organizaciones sociales y comunitarias. Así que gracias, Roberto, por esa novedad y seguramente más adelante continuaremos a hablar de Scientology y de todos los proyectos que tiene a favor de los valores, la familia y la sociedad. Perfecto. Quería explicar una cosa, porque estos proyectos, si uno tiene una iglesia, una escuela, y quiere entregar este material, nosotros se lo hacemos fácil. Las sedes principales están en los Estados Unidos, pero si uno quiere, vamos a decir que uno tiene una escuela y quiere dar los derechos humanos, o quiere dar el camino a la felicidad o la verdad sobre la droga, se inscribe y te mandan el material gratis de los Estados Unidos para que tú, al público tuyo, sea una escuela o un ministerio o una clase o un club, un grupo de vecinos, nos tiene que contactar. Nosotros le damos la manera de uno inscribirse y uno le mandamos el material y ustedes hacen el trabajo. Y no solamente, también reciben la formación, porque si mandan el material, deben tener una base de conocimiento para poder, obviamente, dar el curso. Bueno, eso me parece muy interesante, atención a iglesias, escuelas, juntas de vecinos, asociaciones, instituciones comunitarias, una gran oportunidad para poder llevar a las familias una dosis de formación, de educación, de amor, de derechos, sobre todo de cuidado para evitar el uso de las drogas, identificar cuando un hijo o un familiar está en uso de sustancias estupefacientes y sobre todo qué hacer para salir de ese camino. Scientology tiene un gran programa, un gran proyecto que permiten a través del programa de desintoxicación, vitaminas, pero sobre todo a través del programa de formación y de los conocimientos, porque una vez que conoces causas y consecuencias, si está fuera no vas a querer entrar, si está dentro vas a querer salir. Y creo que Scientology es lo que da esa herramienta para poder sostener al individuo a hacer una cosa o la otra. Muchísimas gracias, Máximo, por estar en este espacio de procesos de vida, vivir para testimoniar y testimoniar para vivir. Este testimonio seguramente puede cambiar, impactar muchas vidas en la República Dominicana en diferentes esferas sociales. Así que vamos a trabajar, Roberto. Gracias, un placer. Gracias a ti. No te muevas, quédate ahí que tenemos más de procesos de vida. Vivir para testimoniar, testimoniar para vivir.